Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a comenzar a trabajar con la geometría y en particular vamos a hablar de los ángulos. Los ángulos son la parte del plano que está comprendida por dos rectas o dos semirrectas que convergen en un mismo punto. Es decir, el ángulo va a ser esta región que tenemos encerrada entre estas dos rectas, o bien también podrá ser esta otra región. Cabe destacar que cuando trabajamos con ángulos, normalmente se trabaja con los ángulos que están más cerrados, por así decirlo. Estos serían los ángulos convexos, siendo los cóncavos los que están por afuera, por así decirlo, los convexos y los cóncavos. Ahora bien, los ángulos tienen distintas clasificaciones debido a su amplitud. Cabe destacar que los ángulos se van a medir en distintas unidades, tales como los radianes, o también en grados, minutos y segundos. Entonces, dependiendo de esa amplitud, vamos a tener distintas clasificaciones de un ángulo. Para empezar, vamos a tener el ángulo completo. Un ángulo completo sería aquel que dé toda una vuelta. Un ángulo completo. El ángulo completo mide 360 grados. Este es entonces el ángulo completo. Ahora, ¿qué ocurre si a este ángulo completo lo partimos a la mitad? Lo partimos por la mitad. Este ángulo va a pasar ahora a ser un ángulo llano. Vamos a borrar acá. Va a ser un ángulo llano que mide exactamente la mitad de un ángulo completo. Ahora, si el ángulo completo es 360 grados, 360 grados dividido 2 es 180. Es que el ángulo llano mide exactamente 180 grados. Ahora, si vamos un poco más allá y partimos a la mitad el ángulo llano, vamos a hacer así. Si partimos exactamente a la mitad, vamos a tener lo que se llama un ángulo recto. Ángulo recto. El ángulo recto, como bien podemos ver, como comprobamos, es exactamente la mitad del ángulo llano. Si un ángulo llano mide 180 grados, el ángulo recto va a medir exactamente 90 grados. Ahora bien, por último, permítanme borrar acá, vamos a tener el ángulo que estaría completamente cerrado. Es decir, si imaginamos un libro cerrado o una revista cerrada, el ángulo va a tener una amplitud de 0 grados y va a ser llamado ángulo nulo. Si seguimos un poco más con la clasificación de los ángulos, vamos a encontrarnos con dos tipos de ángulos particulares. Unos van a ser los ángulos agudos, que van a medir más de 0 grados y menos de 90, más de 0 grados y menos de 90, grados, es decir que va a estar entre el ángulo nulo y el ángulo recto. Dentro de este margen vamos a tener infinitos ángulos agudos, todos con una amplitud mayor de 0 grados y menor de 90. Y luego vamos a tener a los llamados ángulos obtusos. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados, y menos de 180.
y menos de 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener un ángulo llano, un ángulo recto, y todos los ángulos que se encuentren en esta región van a ser ángulos obtusos. Por ejemplo, un ángulo que mida 179 grados va a ser un ángulo obtuso, mientras que un ángulo que mida 1 grado va a ser un ángulo agudo. Así van a poder encontrar infinitos ejemplos. Ahora bien, sigamos con este recorrido de clasificar los ángulos. Supongamos que tenemos un ángulo por un lado y otro ángulo formado por el mismo vértice, o un ángulo que comparta el mismo vértice, y uno de sus lados. A estos dos ángulos, vamos a llamarlo con la letra griega alfa a uno y con la letra griega beta al otro, estos dos ángulos que comparten un vértice, que comparten, mejor dicho, el vértice y uno de sus lados, van a ser los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. Ahora, dos ángulos consecutivos pueden sumar los grados que sean. Podemos tener dos ángulos consecutivos que sean así, por ejemplo, que compartan ese lado y que sean de esta forma. O también podemos tener dos ángulos consecutivos que formen un ángulo llano. Cuando tenemos dos ángulos consecutivos que forman un ángulo llano, estos ángulos consecutivos tienen un nombre particular y pasan a llamarse ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes, que suman 180 grados, también van a ser llamados ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, entonces, son aquellos ángulos consecutivos que suman 180 grados. Vamos a aclarar esto. Los ángulos consecutivos que son adyacentes, o también los ángulos suplementarios, suman 180 grados. Desde otro punto de vista, vamos a tener a los llamados ángulos complementarios, que serán aquellos ángulos que sumen 90 grados, es decir, que formen un ángulo recto. Esta fue entonces una breve introducción general a todo lo relacionado con los ángulos, a su clasificación, su forma de medirlos y su definición. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video.